Hoy a las 7 en CNN Latino. Todo es posible. Quiero presentarles ahora a mi amigo Manuel Martínez, que es numerólogo y es el Día de Acción de Gracia y su relación, el Día de Acción de Gracia tiene alguna relación con la numerología. Es posible que sí, y vamos a ver cómo tú le puedes explicar eso a nuestros amigos televidentes. Mira, sí, ya hemos hablado de este tema otras veces, ¿no? Pero lo fundamental aquí es Thanksgiving, cuando empieza realmente Thanksgiving. Tenemos, primero, Thanksgiving es una fiesta que empieza a producirse después de la Reforma Protestante de 1517. Es una traducción, es una tradición totalmente protestante, no es una tradición católica. En la época de la Reforma, en 1517, había, bueno, pues las 52 domingos y había como unas 80 fiestas oficiales de la Iglesia. Con la Reforma se redujeron. Los puritanos, que son la mayoría de los que integraron los peregrinos que llegaron en el Mayflower, eran partidarios de abolir todas las fiestas de la Iglesia católica y dejarlas reducidas a lo que llamaban ellos días de acción de gracia o días de ayuno voluntario, y era la forma de dar gracias a Dios. Pero para que entendamos un poco el origen del Día de Acción de Gracias, que es totalmente protestante. Llegamos a 1620, que es cuando se produce la llegada de los peregrinos a las costas de Massachusetts y el desembarco del Mayflower, y entonces tenemos que 1620, como puedes ver, es un año 9. Ellos llegan en noviembre, que es un mes 11. Cuando ellos avistan las costas de Cape Cod, es un 9-11, según está documentado, es un 9-11, o sea, noviembre 9. Acuérdate que en esa fecha todavía no se habían cambiado los meses primero a los días, ¿no? Era como tradicionalmente lo tenemos. Los peregrinos se supone que desembarcan en 11-11, es decir, un doble 11. ¿Cuál es el significado de todo esto? Bueno, en esa fecha, pues realmente, como te digo, en la numerología muchas veces no se entiende lo que está pasando, ¿no? Sino que se producen unos ciertos días, unas ciertas cosas que, bueno, realmente nos llaman la atención. El Thanksgiving está directamente relacionado, por supuesto, al número 11. El número 11, en este caso, también tiene otra connotación con otro número, ¿no? Que es cuando se celebra la fiesta, que se supone que es un año después, es decir, en 1621, para celebrar la primera cosecha, se produce un dato curioso. Históricamente se dice que atendieron el primer Thanksgiving, fueron exactamente 90 nativos y 54 peregrinos. Estás hablando del número 144, que el número 144 tiene muchas connotaciones en lo que es sobre todo lo que es en el, o sea, como se llama en el Apocalipsis de San Juan. Siempre te habla del 144, los 144.000 que se salvarán cuando venga, pues, lo que se llama la ruptura y todo eso, que se han hecho muchas películas últimamente sobre eso. Pero fíjate qué curioso que es el número 144. Yo no creo que ellos en ningún momento estuvieran pensando en esto, pero tiene una connotación realmente importante. Entonces, acuérdate que el origen de Estados Unidos, podemos decir que tiene dos orígenes. El origen religioso, que es este, digamos, de Thanksgiving, que comienza, bueno, con la primera llegada, la primera colonia realmente, no es la primera colonia, pero es realmente cuando empieza el nacimiento de Estados Unidos. Y las personas que llegan, como hemos hablado otras veces, son puritanos. ¿Qué son estos puritanos? La mayoría, los puritanos, vamos a mirar lo que era Europa en esa época. Estamos hablando del año 1620. Europa estaba en una guerra cruenta que se llamó la Guerra de los 30 años, que empezó en 1618 y acabó en 1648. Para darte una idea de la magnitud de la crueldad de esa guerra, pues no hubo otra guerra tan cruenta en Europa hasta la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX. O sea, imagínate lo que es en esa época, con el armamento de la época, la cantidad de gente que murió por las guerras de las religiones. ¿Qué pasaba con los puritanos? Los puritanos eran muy radicales, eran gente muy radical, o sea, de una religión, la mayoría estaba inculcado por el espíritu calvinista. Acuérdate que la Reforma empieza con Lutero en 1517,
pero el que realmente funda la primera universidad protestante en Ginebra es Calvino. Al formar esta universidad protestante, todos los jóvenes que quieren estudiar protestantismo van hacia Ginebra, entonces están invocados por un sistema muy introducido, pues, que es prácticamente calvinista. Entonces, al llegar a Estados Unidos, el calvinismo, con estas primeras colonias, se implanta fuertemente en Estados Unidos. Y eso es lo que da base a este país. Tú no puedes entender Estados Unidos realmente si no entiendes el calvinismo, la ética calvinista, la ética del trabajo. Entonces, es lo que forma Estados Unidos, esa forma calvinista. Entonces, la inmigración nuestra, bueno, de la mayoría de los últimos, es católico, pero Estados Unidos, sus raíces fundamentales son totalmente protestantes y calvinistas. Y es por ahí por lo que se puede entender cómo este país, pues, se ha comportado históricamente basándose en eso. Volviendo a los números, te diría que hay otra fecha fundamental en estos números, que es, como te decía, el nacimiento de Estados Unidos pasa de lo que es el día de Thanksgiving a lo que es el 4 de julio. Se correlaciona con los mismos números, es decir, vamos a pasar al 4 de julio, otra vez 4-7, que es un número 11, pero este es todavía más simbólico. Ahora, si quieres, te explico con más detenimiento qué es lo que representa la coordinación entre noviembre 11, noviembre 9, depende de la fecha que quieras tomar, y la correlación con el 4 de julio y cómo esto hace en la evolución numerológica de Estados Unidos. Seguro que sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos que poner unos comerciales, pero vamos a tomarnos un poquito de café pilón, que es sabroso, hasta el último buchito. Vamos a continuar, Manuel, contigo. Bueno, vamos a ver, entonces, nos habíamos quedado en el 9-11, el 11-11, que era el Día de Acción de Gracias original, y de ahí vamos a ver la correlación que este número tiene con el nacimiento de Estados Unidos. Como te decía, podemos entender primer nacimiento, nacimiento religioso de los Estados Unidos, que es este tipo, y después tenemos el nacimiento político de los Estados Unidos, que es un 4 de julio de 1776, como todos sabemos, el 4-7, que va a ser el número fundamental de Estados Unidos, y te voy a decir por qué. Acuérdate que los padres fundadores de Estados Unidos, muchos de ellos, bastantes de ellos, eran masones y otros también eran rosacruces, entonces tenían un gran conocimiento de lo que era la numerología. Entonces ellos deciden establecer un pacto con Dios, y a través de este pacto se basan en números bíblicos. O sea, esto que te estoy contando está documentado, ha habido libros que han hablado de eso, del pacto simbólico que hacen los padres fundadores con Dios. Escogiendo la fecha de julio, escogen el Génesis, en el encabezado número 47, versículo 11. Es como acuérdate que tienes que irte a la Biblia hebrea, no es la Biblia cristiana. La Biblia hebrea, o sea, la original, está ahí, encabezado 47, versículo 11. ¿Qué es este versículo y qué es este encabezado? Bueno, es el pacto entre Dios y Abraham, sellado a través del sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac, pues, está en la Biblia cristiana. Cuando te vas al Islam, que utilizan la misma Biblia, el sacrificio no es entre Abraham y su hijo Isaac, sino que es entre Abraham y su hijo Ismael, que es el que da origen a las tribus árabes, ¿no? Bueno, son discrepancias históricas, que cada uno lo interpreta a su forma. Pero escogiendo estos números 4, 7 y 11, los padres fundadores tratan de establecer un pacto con Dios. Ese pacto consiste, bueno, primero de ello, en crear un nuevo país. Acuérdate que la Constitución, la Declaración de Independencia, la firman 65 padres fundadores, 6 más 5 te da 11, y la Declaración de Independencia no se firma el 4 de julio. Cualquier persona, pues, que te estudia historia o que es abogado sabe que la Constitución, que la Declaración de Independencia se firma en un periodo que abarca desde junio hasta septiembre. En esa época era prácticamente imposible juntar a todas las personas. Exacto. Entonces se escoge simbólicamente el 4 de julio, pero tenía otra connotación mucho más
serias según los padres fundadores que entendían de esto de la numerología y que creían en ello. Entonces, escogiendo el 4 de julio, pretenden o establecen un pacto con Dios de que Estados Unidos iba a ser un país único y realmente iba a mantenerse sus fronteras, que no iba a buscar expansionarse, ¿no?, sino sencillamente crecer con lo que había, lo que era Norteamérica. ¿Cuándo se rompe este pacto? Y ha sido así. Ha sido así hasta 1847, que es ahí cuando técnicamente en numerología se rompe el pacto, porque en 1847, mira la fecha, que es lo que se llama la guerra de 1847, que es la guerra norteamericano-mexicana, 1847, 1 y 8, 9, 4 y 7, 11. Otra vez el 9, 11. ¿Sabes el 9, 11? Wow. Se rompe el pacto cuando Estados Unidos invade México y México pierde aproximadamente entre el 45 y 50% de su territorio, que pasa a formar parte de Estados Unidos. Ahí es cuando técnicamente se rompe ese pacto. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta viene automáticamente, porque es también en ese mismo año, 1847, otra vez cuando Carlos Marx publica el Manifiesto Comunista y empieza la lucha que hasta hoy sigue, aunque ya no tan fuerte, entre capitalismo y comunismo. Y todo eso va a estar siempre regido por dos números, 4774. Y te pongo los ejemplos, que ya lo hemos hecho otras veces. Primero, la Unión Soviética. La antigua Unión Soviética nace en 1917. ¿Cuándo se acaba la Unión Soviética? En 1991. Ha durado exactamente 74 años. Ahí tienes el primer 74. Segunda lucha entre comunismo y capitalismo, China. Mao Zedong establece el comunismo en China en el año 1949. ¿Cuándo se acaba técnicamente el comunismo en China? 1996-1997. Cuando China toma Hong Kong como parte de China y establece la siguiente frase y la siguiente sistema constitucional: un país, dos sistemas. Acepta el capitalismo. Entonces, ahí se acaba el comunismo tal y como se ha entendido en China, y dura 47 años. Dura 47 años. China, a partir de entonces, ya no es un país comunista, es una dictadura, pero no se puede decir que sea comunista porque los millonarios más grandes del mundo están creciendo en China. Entonces, técnicamente, se rompe el comunismo. Ven que el comunismo ya no funciona, aprovechan esto de un país, dos sistemas, para continuar con su dictadura, pero ya es un sistema capitalista. ¿Que China va a ser un país totalmente diferente? Sí, China va a eso. Va a seguir siendo una dictadura, pero una dictadura de otro estilo. O sea, lo que ha demostrado el sistema comunista en China, bueno, pues no sé qué queda de comunismo, la dictadura, porque las formas ya no son, digamos, de la economía, no tiene nada que ver con un sistema comunista, es puramente una dictadura. Es lo mismo en Rusia, ¿no? Bueno, Rusia, yo creo que Rusia es diferente. Rusia ha pasado de un sistema, digamos, totalmente comunista ahora a una dictadura de los multimillonarios rusos que se han hecho con el poder, encabezados por Putin. O sea, ha sido un cambio, una transformación, y lo que es el caso de Rusia es un caso único en la historia, ¿no? Acuérdate que cuando la Unión Soviética cae en 1991 había aproximadamente 350.000 empresas públicas. 350.000. Todo eso se ha ido desnacionalizando. Imagínate lo que es, las fortunas que se han hecho, pero es que ha sido una vergüenza. Pero ha sido una vergüenza porque lo que ha pasado en Rusia es que las compañías se han privatizado, pero con dinero público. Porque a todos estos millonarios se les prestaba el propio gobierno. ¿Y los millonarios rusos que están viviendo aquí? Claro, y se han empobrecido al pueblo, y bueno, Putin tiene un poder increíble, omnímodo, ¿no? Y es una persona pues que hay que tener mucho cuidado con él, ¿no? O sea, sí. Yo te diría, con Putin no se juega, ¿no? Con Putin no se juega porque hoy en día, tal como estamos en el mundo, con todo el armamento que hay, pues tú no puedes estar provocando continuamente a un señor así que un día se levanta y te hace un intercambio de bombas y verás dónde vamos todos, ¿no? Hace unos días dijo que iban a traer unos aviones para acá y que iban a poner posiblemente un lugar en Cuba o en cualquier otro de los países. Podría hacerlo en cualquier momento. Izquierdistas y poner una...
Podría hacerlo. Mira, la tradición rusa es un país de mucho sufrimiento. Rusia ha sufrido mucho a lo largo de la historia. Tú te puedes esperar algo en cualquier momento de ellos, ¿no? O sea, es un país que ha sufrido mucho y yo te digo, la mejor forma de tratar a Rusia es con respeto y sin provocaciones. Tampoco le puedes permitir que tome Ucrania, pero, por ejemplo, como hemos hablado otras veces, Crimea, pues eso era ruso, siempre ha sido ruso, ¿no? Es un caso histórico que, bueno, pues claro, Nikita Khrushchev se lo regaló a los ucranianos, pero bueno, técnicamente tienen derecho a eso, pero ya a Ucrania no se le puede permitir, pero hay que ver hasta dónde llegan las medidas que no ahoguen totalmente a Rusia y la salida adelante es una guerra, lógicamente, cuando tú el país está así, bueno, te echas para adelante. Pero bueno, continuando con lo del 4-7 y 7-4, el tercer caso que hemos hablado otras veces es el caso de Cuba. Cuba, Fidel Castro llega al poder en 1959. Fidel Castro deja el poder 47 años después, en el 2006. Eso lo habíamos hecho en tu programa, sí, y lo habíamos dicho, que la fecha exacta de la caída de Fidel. Y además, para más INRI, para que veas, Fidel Castro abandona el poder un 31 de julio, 31-7, 3 más 1, 4, 4-7. Es el día que Fidel Castro abandona el poder. O sea, los números están ahí. Cuba, lo que ha pasado en Cuba después de Fidel, bueno, un poco más de lo mismo, pero ya Fidel, que era la cabeza, no está al mando, por lo menos técnicamente. O sea, los números sí, se han cumplido en ese aspecto. Pero el que está ahora es igualito a lo que pero ya Fidel. No está él. Es, como, no es lo mismo él. Que hablar de China. Siguen con una dictadura, pero ya no es lo mismo. Es una dictadura quizás diferente. El enfrentamiento se ha producido y ha acabado con la derrota del comunismo, con las fuentes del capitalismo. Bueno, tú sabes que vamos a ver de qué manera podemos sacar números, a ver cuál es el futuro de Cuba. ¿Pudieras decir algo en otra oportunidad? Sí, y te haríamos, como me pediste la otra vez, los números de Fidel Castro y compararlos con Cuba. Bueno, vamos a ver, porque nosotros los cubanos queremos tener la esperanza de que Cuba pueda ser libre. Okay. Gracias, oye, Tomás. Muchísimas gracias y bueno, Alberto Bebollar y Arlene Fraga son precisamente las personas ganadores de los premios que dimos hoy por la mañana.